El artículo 42 explica que los centros educativos desarrollarán los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar una adecuada transición del alumnado de la etapa de educación infantil a la etapa de educación primaria y así facilitar la continuidad de su proceso educativo, además de las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. En consecuencia, al finalizar la etapa de educación infantil, los tutores elaborarán un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño y de las medidas específicas aplicadas. Por último, la Jefatura de Estudios coordinará las actuaciones que se realizarán en cuanto al proceso de transición. Estas se recogerán en el proyecto educativo. La coordinación de los centros de educación primaria y educación infantil es imprescindible para un buen cambio de etapa de los alumnos. Así, será imprescindible la coordinación en 3 ámbitos concretos: la coordinación con respecto al currículum, la coordinación de la acción tutorial y la atención a la diversidad, y la coordinación del proceso de acogida de familia. Si hablamos de la coordinación con respecto al currículum, diremos que la continuidad pedagógica del currículum es un elemento importante para el proceso educativo que sigue el alumno en ambas etapas. La coordinación de la acción tutorial y la atención a la diversidad es imprescindible para garantizar el conocimiento de los espacios, la adquisición de herramientas para la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en habilidades básicas de educación emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje. Además, también es importante la detección precoz de las necesidades en educación infantil para poder poner solución en educación primaria. La coordinación del proceso de acogida de familias es importante para proporcionar información sobre la nueva etapa educativa de sus hijos, para facilitar la adaptación de estos al nuevo centro y etapa. Pasamos ahora al artículo 44, que nos habla de los equipos de tránsito. Este expone que para asegurar una buena transición entre las etapas de educación infantil y primaria, se dotará a los centros educativos a los que pertenece y pertenecerá el alumnado que va a experimentar el cambio de etapa, un llamado equipo de tránsito. Este estará formado por los miembros de la Jefatura de Estudios de los centros tanto de educación infantil como de primaria, por sus orientadores y orientadoras, por sus coordinadores y coordinadoras del segundo ciclo de educación infantil y del primer ciclo de educación primaria, por los tutores de educación infantil 5 años y primer curso de educación primaria y por el profesorado especialista, es decir, por los PT y los maestros y maestras de audición y lenguaje. En referencia al capítulo 5, concretamente a la coordinación entre la etapa de educación infantil y la etapa de educación primaria, en este vídeo vamos a explicar el artículo 45, titulado Programa de actuación. El primer punto del artículo 45 hace referencia a que aquellas personas a cargo de la jefatura de estudios en un determinado centro serán las que concretarán un calendario. Este calendario que concretarán aquellas personas a cargo de la jefatura de estudios servirá para organizar las reuniones de tránsito de cada curso escolar. En el segundo punto del artículo 45 se habla de que en el programa de tránsito se van a recoger unas actuaciones que se van a realizar en el curso previo a la incorporación del alumno de educación infantil de 5 años y se van a continuar a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de primaria. En el punto 3 del artículo 45 se nos habla de que se va a establecer un único programa de tránsito entre los centros de educación infantil y educación primaria. Este único programa de tránsito va a recoger datos de coordinación, objetivos, agentes y temporalización de cada una de las actuaciones y que también se van a adaptar según lo establecido en el proyecto educativo del centro.